El Señor ha puesto una palabra en mi corazón para usted y diga conmigo, purificados en Él. Una de las cosas que el Señor quiere hablarnos es acerca de la santificación y la purificación en Él. Y no sé si a usted le ha pasado quizás que hay momentos en donde usted quizás se come un helado, una paleta en un lugar bastante caluroso y comienza a derretirse ese helado o esa paleta y usted comienza a tener esas manos pegajosas. ¿Le ha pasado o no? Y usted se siente como tan incómodo que dice, necesito limpiarme porque me siento sucio, me siento pegajoso. Y hasta que usted no va al baño, usted no está tranquilo, ¿verdad que sí? Porque su estado natural es tener sus manos completamente limpias. Y cuando nosotros no sentimos esa limpieza, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno quizás va al centro, es un día de hacer muchas vueltas y se fue desde la mañana y llega hasta el mediodía, usted siente sus manos como sucias, ¿cierto? Porque está acostumbrado a estar continuamente lavándose las manos, pero en ese momento ha tocado muchas cosas, ha tocado plata, ha ido de un lado a otro, ha comprado cosas y se siente sus manos sucias. Así que del mismo modo, cuando nosotros estamos acostumbrados a estar limpios, ¿verdad? Es por decir un ejemplo, aquel habitante de la calle que está acostumbrado a no bañarse, entonces para él el estar sucio es un estado normal y la limpieza viene a ser el estado diferente. Es igual para nosotros como hijos de Dios. El estado normal de los hijos de Dios debe ser el estar completamente ¿qué? Limpios, el estar completamente limpios. Entonces, cuando nosotros identificamos que como hijos de Dios hay algo que está sucio, hay algo incorrecto, hay algo pecaminoso, hay algo que no es correcto, nos sentimos sucios, indignos y no nos sentimos bien para estar en la presencia del Señor. Eso es lo normal que deberían sentir los hijos de Dios. Los hijos de Dios deberían estar acostumbrados a siempre estar como limpios. Y entonces, repito, cuando usted se acerca al mundo, cuando usted tiene contacto con las personas que no están consagradas a Dios, cuando usted le tocó asistir a esa fiesta quizás de la empresa obligatoria, o quizás a usted le tocó compartir un diciembre con su familia y se genera una atmósfera que se siente el mundo, usted se siente incómodo porque esa ya no es la atmósfera en donde usted se mueve, ¿verdad que sí? Nos sentimos incómodos, nos sentimos como se dice, pelo en leche, ¿cierto? Nos sentimos como tan incómodos en realidad que sabemos que esa ya no es nuestra atmósfera. Nosotros ya no pertenecemos a ese mundo, pues nosotros hemos venido a ser hijos de Dios y por lo tanto ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces, para los que no conocen del Señor, tener una vida limpia, tener una vida santificada es locura. Y por eso dicen, esos cristianos están completamente locos, ¿cierto? Para el mundo esto es una locura. ¿Cómo así que yo me guardo en mi noviazgo hasta el matrimonio? ¿Cómo así que yo no le hago una canita al aire a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar todos mis impuestos? ¿Cómo es que yo no puedo quizás hacer una doble facturación? Eso para el mundo es locura, pero para nosotros los hijos de Dios eso es nuestro estado normal. La normalidad en nosotros es hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, para el mundo el pecado es común.
Para el mundo, el tener una vida loca, lujuriosa, llena de excesos, eso es lo normal. Y nosotros un viernes 7 de la noche, juiciosos en nuestros cabales aquí en la iglesia, eso suena como una locura. Pero en realidad hay un llamado específico de Dios en esta noche para nosotros. Y es un llamado intencional que el Padre Celestial quiere hacer con cada uno de nosotros. Y lo encontramos en Isaías 1:18. Isaías 1:18, Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Entonces el Señor en esta noche quiere que hagamos un par en el camino. Y dice, ok, este es el momento de ponernos a cuentas. Y Él nos está llamando y dice, vengan, pongámonos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero necesitamos atender el llamado del Señor a ponernos a cuentas. Dígale al que está a su lado, hoy es día de ponernos a cuentas. Entonces este es un tiempo de confrontación, donde el Señor quiere que realmente escudriñemos cómo estamos con nuestra vida cristiana y hagamos un par en el camino y digamos, bueno, me acostumbré a vivir sucio como aquel habitante de calle que se acostumbró al pecado. Porque cuando tú te acostumbras a algo, entonces ya simplemente no notas la diferencia. Entonces tú comenzaste a escuchar un poquitico de música del mundo, pero como ya se te volvió un hábito, escucharla ya es algo normal. Y por ejemplo, no es que antes te daba temor mentir, pero como lo empezaste a hacer un hábito en ti, ahora es algo normal. Por eso el Señor nos está llamando en esta noche y nos dice, ok, este es el tiempo donde nos tenemos que poner a cuentas. Venga, nos vamos a poner a cuentas. Y es cuando, no sé si a usted le pasaba, pero cuando uno hacía una travesura, entonces la mamá o el papá lo llamaba y le decía, venga, venga Carlitos, venga Natalí, venga Anita, pongámonos a cuentas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el vidrio del vecino? ¿Cierto que sí? Y uno ya empezaba a padecer, uno empezaba a sufrir, ¿cierto? Porque hay un momento donde los papás lo citaban a uno para ponerse ¿a qué? A cuentas. Y nuestro Padre Celestial te citó esta noche para que tú te pongas a cuentas con Él. Entonces, Dios quiere preguntarnos, ¿qué tan limpio estamos en esta noche? ¿Qué rumbo está tomando nuestra vida? ¿Será que tú estás a punto de caer? Quizás esta semana estuviste luchando, estuviste claudicando entre dos pensamientos. Como estaba atendiendo una asesoría en la tarde y me decía, pastora, me acabé de bautizar y estábamos solos con mi novio y me acabé de bautizar y él me tentaba y me decía, no importa, un ratico. Y esa lucha que tú sientes, ¿será que tú estás a punto, en ese punto donde tú dices, estoy a punto de caer? Estoy pendiendo de un hilo antes de caer. ¿Será que el pecado se hizo algo habitual y normal en ti? O quizás tú dices, estoy a punto de tirar mi hogar, estoy a punto de tirar mi proceso con Dios, mi trabajo, todo lo que tengo por una noche de locura, unos minutos de placer. Entonces, si nosotros vamos al contexto de Isaías, en el pasaje que estábamos leyendo, en ese momento Isaías le está hablando a un pueblo que ha derramado demasiada sangre inocente, un pueblo violento en ese momento.
Y por eso lo confronta con la sangre y le dice: si tus pecados fueran rojos como la sangre, como el carmesí, entonces yo los puedo hacer como blanca lana. Les estaba diciendo: ustedes son un pueblo muy violento, ha derramado demasiada sangre, pero tranquilos, hoy nos podemos poner a cuentas. Y para mí no es difícil, le dice el Señor, que yo los pueda a ustedes restaurar. Entonces había en ese pueblo mucha violencia, mucho adulterio, mucha falsedad, y es por eso que se podía comparar ese pueblo con Sodoma y Gomorra, y por eso les dice: ok, es necesario ponernos a cuentas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos los pecados que hemos cometido. Y ¿qué cosas quizás tú has escondido en lo profundo de ti y piensas que nadie se ha dado cuenta, pero no sabes que Dios es todopoderoso y nos puede ver aún hasta el rincón más escondido donde nos podamos ir? Quiero que entiendas que hasta dónde has llegado y has permitido como hijo de Dios y le estás fallando al Señor. Pero no importando el estado en que nosotros hayamos venido en esta noche, quiero decirte que no hay pecado que sea demasiado grave que el Señor no pueda perdonar. La razón por la cual el Padre Celestial nos está llamando a cuentas no es con la intención de un dedo acusador, no es con la intención de condenarnos, no es con la cuestión de juzgarnos. Lo que Él quiere es simplemente que nos pongamos a cuentas para limpiarnos, santificarnos y que no lo volvamos a hacer. Entonces, no hay pecado que sea demasiado difícil para el Señor perdonar. Él lo puede perdonar absolutamente todo. Repito, Él no vino a acusarte, Él vino a perdonarte. Y como primer punto quiero hablarte el proceso de la santificación. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios llamaba la santificación en muchos momentos. Lo podemos ver cuando habían festividades religiosas, les pedía al Señor que se santificaran. Cuando también iban a entrar a la tierra prometida, les dijo el Señor: santifíquense. Cuando era el día de la expiación de pecados, perdón de pecados, el Señor les dijo: santifíquense. Cuando iban a entrar a una batalla para el Señor respaldarlos, les decía: santifíquense. Y así podemos ver muchos ejemplos. Para el Señor la santificación era un paso importante en medio de los procesos con Él. Y por eso debo entender que como hijo de Dios, el santificarme día a día en su presencia, el lavarme con su sangre preciosa, es algo que debo hacer continuamente. Es algo como usted y yo nos bañamos todos los días, ¿verdad que sí? Pilas al que no dijo amén. Usted y yo nos santificamos, nos bañamos todos los días. En el nombre de Jesús, pues yo tengo fe. Y lo hacemos porque ¿qué pasó durante el día? Durante el día sudamos, durante el día se va acabando el desodorante, durante el día estamos en continuo movimiento y entonces nos ensuciamos. Y por eso es importante todos los días bañarnos. Y es igual en la vida espiritual. Nosotros necesitamos que estando en la presencia del Señor, Señor, santifica mi boca, mis pensamientos, mis ojos, mi corazón, que están engañosos, santifícalo tú, Señor. Y por eso debemos entender, le voy a explicar acerca de los 3 tipos de santificación. El primer tipo de santificación se llama la santificación inicial. Y es el proceso de santificación cuando yo recién conozco al Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo lo conozco a Él y me convierto, el Señor Jesucristo hace en mí un proceso inicial ¿de qué? De santificación, ¿verdad? Entonces yo vengo a los pies de Cristo, hago la oración de fe, Él me limpia y le santifica. Eso se llama la santificación
inicial. Pero luego, ¿verdad? Nos habla la palabra del Señor en Hebreos 10:10 y nos dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Entonces, ¿qué se llama eso? Santificación inicial, donde la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, me limpia y me santifica por completo. Pero ahí no termina todo, sino que yo debo entender para qué soy santificado. Soy santificado porque Dios tiene un propósito conmigo. Levante la mano derecha y diga: Dios tiene propósito conmigo. Y Jeremías 1:5 dice la palabra del Señor: antes de formarte en el vientre ya te había escogido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Cuando yo soy santificado inicialmente, quiere decir que el Señor tiene propósito conmigo. La santificación inicial declara sobre mi vida que Él me apartó del mundo para hacer algo diferente conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo soy santificado porque mi Dios es santo. Recordemos, sean santos porque Dios es santo. Y adicional a eso, aparte de que mi Dios es un Dios santo al que le sirvo, debo ser un instrumento, debo ser una vasija santa para poder ser usada por ese Dios santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, luego sigue la segunda etapa, se llama la santificación progresiva. Santificación progresiva quiere decir que todos los días, mediante ir a la presencia del Señor y estar en intimidad con Él todos los días, vuelvo y soy limpia y soy santificada de aquellos errores que cometimos durante el día. Porque a usted en ese momento que estaba manejando se le atravesó la moto y lo insultó. Y como usted es un hijo de Dios, no le devolvió el insulto, pero en su mente le dijo hasta de qué se iba a morir. Entonces ahí usted le falló al Señor porque tuvo un mal pensamiento contra el taxista o contra el motociclista, ¿verdad? Y luego usted va a comprar el mercado y la cajera lo maltrató. Entonces usted dijo: uy, no, cajera, mejor dicho, te debería pasar de todo. Y declaró maldición sobre ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La santificación progresiva, porque yo tengo que ir a la presencia del Señor y aunque no lo dije, simplemente lo pensé o lo deseé en mi corazón, he pecado contra el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita? La santificación progresiva. Todos los días me santifico en la presencia del Señor. Y finalmente está la santificación futura. Entonces, etapa 3 de la santificación, santificación futura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estemos en la presencia del Señor, nuestros cuerpos ya no serán estos cuerpos, sino que seremos cuerpos glorificados. Y eso quiere decir que seremos totalmente santos para estar en su presencia. Amén. Esa es la santificación futura, cuando nosotros ya estemos en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir Dios? O sea, ¿por qué Dios santifica a las personas? Santificación es sinónimo o quiere decir apartado. Le repito, ¿para qué? ¿Para qué Dios me apartó? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me santificó? Para cumplir un propósito de servicio. Él quiere que le sirva, por eso me escoge, me limpia, me santifica para servirle. Hay un propósito. Pero como segundo punto quiero hablarle el proceso de la purificación. La santificación tiene que ver con apartarse, con ser escogido para una tarea, santificación. Pero la purificación tiene que ver con ser totalmente limpio, el proceso de la limpieza espiritual. Entonces, es el proceso donde se eliminan todas las impurezas, todo el pecado, toda la contaminación,
para tener una relación más estrecha con Dios. Entonces, ¿cómo es ese proceso de la purificación? Punto número 1, necesito reconocer y confesar mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primer paso para la purificación es reconocer y confesar mi pecado. Pero es importante entender que hay pecados que, puedo confesarle delante del Señor, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le dije a mi jefe, no, es que llegué tarde porque se me presentó un trancón, y no fue cierto. Ese podría ser algo que si yo me arrodillo y me presento delante del Señor y le digo, Señor, perdóname, porque en realidad no se me hizo tarde, no hubo trancón, sino que me dormí, ¿verdad? Y para no quedar tan mal dije eso. Entonces ese es un pecado que yo puedo ir a la presencia del Señor y decirle, purifícame, Señor, porque mentí y te fallé. Pero hay otros pecados que es necesario confesarlos, no solamente con Dios, sino con una autoridad espiritual. Y ahí es cuando la cosa se pone más difícil, porque no nos gusta reconocer nuestros pecados e ir donde el líder, ir donde el supervisor, ir donde el pastor y decirle, he cometido este pecado. Entonces, si usted dice, adulteré, pero no, yo se lo voy a contar solamente a Dios, usted está encubriendo su pecado y así nunca va a prosperar. Por eso el Señor dice, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, cuando son pecados que llevan una consecuencia mayor, no es que hayan pecados más grandes que otros, no, consecuencia mayor, porque todo es pecado. Pero hay unos que tienen consecuencias mayores. Es necesario ir delante de mi autoridad y decirle, he cometido este pecado, he visto pornografía, me está gustando una persona en el trabajo aunque soy casado, estoy luchando con este pecado de juegos de azar, de licor, de drogadicción, qué sé yo. Necesito ir y confesarlo porque eso es lo que dice la palabra. La pregunta en esta noche es, ¿qué aspectos en tu vida debes trabajar? ¿Será que hay aspectos en tu corazón que están incorrectos? ¿Todavía tienes rabia, rencor, resentimiento, falta de perdón hacia alguien? ¿Será que estás en ilegalidad financiera? Porque no estás al día con tus diezmos, no estás al día con la DIAN, no estás al día con el gobierno, no estás haciendo las cosas legalmente. ¿Será que hay algún problema en ti moral? Porque realmente luchas con cosas que sabes que están mal. O quizás te has desconectado completamente de tu relación con Dios y es necesario hoy ponerte a cuentas con respecto a eso. O quizás tú dices, la manera como yo estoy tratando a mi esposo, a mi esposa, a mis papás, a mis hijos no es correcta. Y necesito ponerme a cuentas con Dios porque los he maltratado verbalmente, los he maltratado físicamente, he hecho lo incorrecto con ellos. ¿Qué tal si tú eres un doble cara? Y aquí en la iglesia eres la mejor sonrisa, el más cordial, la más especial, mejor dicho, la hermana increíble. Pero en tu casa eres un ogro, eres un malgeniado, eres una malgeniada. Tus palabras no son coherentes con lo que expresas aquí en la iglesia. ¿Cómo está realmente nuestra cara? ¿Seremos de una cara o será que somos doble cara? Y lo que Dios quiere en ese pongámonos a cuentas es reconocer. Lo único que necesita el Señor de tu parte y de mi parte es que nosotros reconozcamos y digamos, sí, le hemos fallado al Señor en esto. Pero para poder reconocer es necesario tener humildad. Porque a veces nosotros decimos, no, yo ya soy un líder, yo ya soy un supervisor, auxiliar, general, yo ya estoy dirigiendo un departamento, un ministerio, y se nos olvida
el poder reconocer y decir, sí, yo también necesito que alguien más ore por mí. Yo también necesito expresar que estoy bajo batalla. Necesito decir que estoy fallando en estas áreas. Es importante tener la humildad de reconocer y decir, sí, soy yo y yo soy el que necesito ayuda. Nosotros debemos ser transparentes, ser de una sola cara y reconocer aquellas cosas en las que estamos fallando. No importa a qué toque renunciar. Hoy es el día de tomar decisiones. Tú sabes que tienes gente en tus redes sociales que necesitas bloquear, que necesitas eliminar porque sabes que son mala influencia. Tú sabes que hay relaciones de amistad que no te convienen. Sabes que el Señor te ha hablado de relaciones de noviazgo, que ese noviazgo no viene de parte de Dios. Sabes que tienes relaciones de amistad con vecinas que te están contaminando. Y hoy el Señor quiere que nosotros renunciemos a lo que tengamos que renunciar, pero que le agrademos a Él. No importa las implicaciones, lo importante es agradar plenamente a Dios. Entonces, como primer paso de la purificación está el reconocer mis pecados y confesarlos. Como segundo paso de la purificación está el arrepentimiento. Recuerde, diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento, sí lo hice, sí que embarrada, pero sigo en la misma. El arrepentimiento, lo hice, pero nunca más lo vuelvo a hacer. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos apartarnos de ese pecado y volvernos realmente a Dios. Y me encanta esta historia, es una historia que no se predica mucho, pero tiene un significado o una connotación espiritual muy fuerte, me encanta. Zacarías 3, 1 al 4, dice la palabra del Señor, Zacarías 3, 1 al 4. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Josué era el sumo sacerdote que estaba de pie delante del ángel del Señor. Y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. O sea que aquí estaba Josué como sumo sacerdote. Aquí estaba el ángel del Señor y de este lado estaba Satanás como el acusador. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Yo no sé cuántos están entendiendo esto en esta noche, pero vengo a decirte algo de parte de Dios. El enemigo es el acusador y te dice que tú eres un pecador, que eres un sucio, que no mereces nada. Es más, tú has venido a este lugar y si tuviéramos una radiografía espiritual, tus ropas están sucias por el pecado. Pero dice la palabra del Señor que el ángel del Señor le dijo: quítenle esas ropas sucias y ahora sí pónganle ropas espléndidas, porque Dios no es un Dios acusador. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tú vienes y te pones a cuentas con Él, tú vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y te va a dejar limpio como la nieve en el nombre de Jesús. Entonces tú piensas que como nadie te ha visto en el secreto, lo oculto que estás haciendo, nadie se dio cuenta. Pero espiritualmente tus vestiduras están manchadas. Y por eso el pecado lo que hace es vestirnos como si fuéramos unos harapientos espirituales, unos habitantes de calle espirituales. Y nos quita la grandeza, porque usted y yo somos real sacerdocio y nación santa y pueblo escogido por el Señor para grandes cosas. Amén. Entonces Satanás pensaba que iba a poder acusar a Josué.
Josué no era cualquier persona, era un hijo de Dios, ministro del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él era el sumo sacerdote. No era cualquier persona. Él vendría a ser en este caso como nosotros, como un pastor. Pero le había fallado al Señor. Por eso dice, Él es como un tizón arrebatado del fuego. Se estaba quemando en las brasas del infierno básicamente. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo arrebató para Él. Y sabes una cosa, siempre el enemigo va a traer palabra de acusación a tu vida. Recuerda lo que hiciste, recuerda lo que eras, recuerda cómo destruiste tu matrimonio, recuerda cómo fuiste con tus hijos, recuerda cómo eras un alcohólico, un drogadicto. Esa es la parte acusadora, eso es lo que el enemigo quiere tratar de infundir a tu mente. Pero Dios ha venido en esta noche a decirte tranquilo, yo te puedo purificar, yo te puedo santificar, yo te puedo redimir, yo puedo hacer de ti una nueva criatura para que cumplas el propósito por el cual viniste a esta tierra. ¿Será que como hijos de Dios podemos fallar? Claro que sí, pero siempre recuerde, podemos ir a su presencia para ser santificados, pero eso sí, para no volverlo a hacer jamás. Amén. El estado espiritual de este sumo sacerdote era bastante grave. Y usted sabe que el único que se podía presentar en el tabernáculo para presentar las expiaciones era el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote estaba contaminado, ¿qué se podía esperar del pueblo? Así que en realidad lo que está tratando de mostrar aquí es que todos somos igual de vulnerables. Así como usted es vulnerable, nosotros también. Y es por eso que cada día estamos más agarrados de la mano de Dios, porque sin Él es imposible ser santos. Amén. Satanás lo miraba con desprecio, Satanás lo acusaba, Satanás lo menospreciaba y dizque hijo de Dios y dizque cristiano y dizque sumo sacerdote. Eso es lo que le decía Satanás. Y no es que eras muy santo y no era que servías a Dios. Y yo no sé cuántas veces a usted le ha sucedido que le dicen, pero usted no es que era un líder, pero usted no es que era que servía en la iglesia, pero es que usted no es que era cristiano, ¿verdad? Y sin embargo, yo quiero que usted entienda que no importando la parte acusadora, Dios es un Dios justo para levantarnos, perdonarnos y redimirnos a nosotros. Amén. Entonces lo primero que hago es confesar mi pecado, lo segundo es arrepentirme, lo tercero que hago es creer en la obra redentora de Cristo. Entonces, ¿qué debo entender? Que ya Dios lo hizo una vez y para siempre. No necesito estar haciendo más cosas. Simplemente debo apersonarme de la obra de Cristo en la cruz y hacerla mía. Su sangre es más que suficiente. Y como cuarta cosa, es importante el bautizo. Y por eso nosotros, como iglesia, trabajamos mucho por ese discipulado. Porque el bautizo viene a ser una muestra, digámoslo, física, una muestra presencial, una muestra evidente de que una persona ha cambiado de vida. Entonces, el bautismo simboliza esa limpieza total y completa de nuestros pecados. Por eso en Hechos 22:16 dice la palabra del Señor: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Por eso, iglesia, yo te invito a que si tú todavía no te has discipulado, no has tomado las clases para iniciar tu proceso con Dios, este es el tiempo perfecto. Porque una de las cosas que va a concluir tu limpieza espiritual es el momento cuando tú te bautices. Como quinta cosa, quiero hablarte que la vida de obediencia es algo que debe seguir a los hijos de Dios. Tengo que tener una vida conforme a la palabra del Señor. Tengo que tener una vida que realmente refleje a Cristo. Mi pregunta es, cuando la gente te ve a ti,
cuando la gente ve cómo actúas, cuando la gente ve cómo hablas, cuando la gente ve cómo expresa, ¿ve a Cristo o qué ve? Si realmente nosotros decimos, sí, yo soy un reflejo de Cristo, vamos bien. Pero si por el contrario nuestro testimonio es contrario a la palabra, estamos graves. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Es importante tener una vida de obediencia y santidad completa conforme a su palabra. Y por último, la renovación y transformación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual fue enviado por el Padre Celestial para adoptarnos como hijos de Él. El Espíritu Santo es el que nos dice, no hay más condenación. Ya no hay ruptura en nuestra relación con Dios. Ya no hay más culpabilidad. Ya no hay más desdicha. Ya no hay más dificultad para la oración. Ya no hay más indisciplina con Dios. Sino que el Espíritu Santo nos da el dominio propio, nos da de su presencia, nos ayuda a caminar como a Dios le agrada. Amén. Lo contrario, lo antagónico a la santificación es el anatema. El anatema viene a ser un objeto, una cosa, una persona contraria a la santificación. O sea que es algo separado para la destrucción. El anatema es algo que fue escogido para generar destrucción. El anatema produce separación, destrucción o castigo o advertencia. Entonces, hoy quiero dejarte una tarea para que tú hagas en tu casa. Y yo quiero que tú revises entre tus cosas si tú tienes anatemas en contra de Dios. Por ejemplo, ¿qué hace las casas de los hijos de Dios con una cábala llena de vinos? Ah, no, es que es de decoración. No necesitamos esa decoración, ¿verdad? Con botellas de aguardiente y de whisky de cuando tomabas en aquel tiempo. No, es que esta me la regaló el tatarabuelo, entonces la tengo ahí de adorno. No tenemos que hacer eso. Hay cosas en nuestra casa que son anatema. Hay cosas que no le agradan al Señor. Hay cosas que fueron consagradas para ser de destrucción en nuestras vidas. Por eso tenemos que ir hoy a nuestra casa y decir, ¿será que esta imagen, será que este cuadro, será que esta cadena, será que esto que yo tengo realmente agrada a Dios o es un anatema que está impidiendo la bendición en mi casa? Usted no necesita el gatico en su negocio que le haga así para que entren las personas, ¿cierto que sí? No lo necesitas, porque eso es creer que el gato trae a las personas, a los clientes. Eso es anatema delante del Señor. No necesitas ni la cerradura, ni la pata de conejo, ni de gallina, ni de pata de nada, para que la bendición venga a tu vida. Entonces, el proceso de la purificación va también con el proceso de eliminar los anatemas de nuestra casa, eliminar los anatemas de nuestra vida, las cosas que estamos guardando que sabemos que desagradan a Dios y que sabemos que van en contra de la palabra. Es necesario que hoy hagamos un proceso aún de purificación en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio. Bueno, ¿sí lo va a hacer? Bueno, entonces llega a su casa y revisa bien bonito, parte por parte, a ver si todo lo que tiene usted en esa casa agrada al Señor. Y si usted tiene un cuadro de una mujer desnuda, ¿será que eso agrada al Señor? No, es que eso es arte. Nosotros tenemos que tener en nuestra casa la palabra de Dios. Tenemos que tener en nuestra casa los versículos. Tenemos que tener en nuestra casa la presencia del Espíritu Santo y que Él se sienta agradado de vivir ahí. Amén.